Hola, colegas sapiens. Bienvenidos a este espacio de calma y curiosidad. Hoy nos embarcamos en un viaje profundo hacia el pasado más remoto de nuestro linaje. Es una historia larga y compleja sobre una familia, la nuestra, la familia humana. Hubo un tiempo en que la Tierra estaba habitada por muchos tipos de seres humanos, especies diferentes que coexistían, pero hoy solo quedamos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con todos los demás? Acompáñame a explorar esta pregunta. Si disfrutas de estas historias largas y cuidadosas sobre la ciencia, tu suscripción al canal nos ayuda a seguir creándolas. Gracias por tu apoyo. Ahora, relájate y empecemos desde el principio. ¿Quiénes somos en el gran esquema de la vida? Nuestra clasificación biológica nos ubica en el reino Animalia, el filo Chordata, la clase Mammalia, el orden Primates y la familia Hominidae. Piensa en esto por un momento. Eres un animal, eres un mamífero y más específicamente, eres un primate. Perteneces al grupo de los grandes simios. Esta clasificación no es solo una etiqueta, es un mapa de nuestra historia. Nos muestra que compartimos una ascendencia común con todos los seres vivos del planeta. Una conexión ininterrumpida que se extiende por miles de millones de años. Si somos primates, ¿cuál fue el punto exacto en que nuestro linaje se separó del de nuestros parientes más cercanos? ¿Los chimpancés? ¿Qué ocurrió en África hace unos 7 millones de años? La genética nos ofrece una herramienta llamada reloj molecular. Al comparar las diferencias en el ADN entre humanos y chimpancés, podemos estimar cuándo vivió nuestro último ancestro común. Además, fósiles como el del Sahelanthropus chadensis nos dan una imagen de cómo podrían haber sido aquellos primeros ancestros. Imagina el ADN como un libro de historia que acumula pequeños cambios a un ritmo relativamente constante. Al contar esos cambios, los genetistas pueden retroceder en el tiempo. Los datos nos llevan a África, a un periodo de gran cambio ambiental. Las selvas comenzaban a fragmentarse, creando nuevas presiones que llevaron a un grupo de simios a iniciar un camino evolutivo diferente. ¿Cuál fue el primer y más fundamental cambio físico que definió nuestro linaje? ¿Por qué empezamos a caminar sobre dos piernas? La geología nos cuenta la historia de la formación del Gran Valle del Rift, un evento tectónico masivo que alteró el clima de África Oriental. El clima se volvió más seco y las densas selvas dieron paso a paisajes más abiertos, a sabanas. En este nuevo entorno, vivir exclusivamente en los árboles se volvió menos práctico. El bipedalismo, la capacidad de caminar erguido, surgió como una adaptación clave. Permitía moverse de manera eficiente entre parches de bosque, ver por encima de la hierba alta para detectar depredadores y, de forma crucial, liberaba las manos. ¿Cómo sabemos que nuestros ancestros realmente caminaban erguidos? ¿Qué pistas dejaron nuestros ancestros en cenizas volcánicas? En la Etoli, Tanzania, se encuentra una de las evidencias más conmovedoras de nuestro pasado. Hace 3,6 millones de años, un volcán entró en erupción. Sobre la ceniza fresca caminaron al menos 2 de nuestros ancestros. La ceniza se endureció, preservando sus huellas. Estas huellas, junto a fósiles como Lucy, una Australopithecus afarensis, nos dan la prueba definitiva. Las huellas de la Etoli muestran un arco en el pie y un dedo gordo alineado,
no separado como el de un simio. Son inconfundiblemente huellas de un bípedo. El esqueleto de Lucy confirma esto. Su pelvis y el ángulo de su fémur están adaptados para caminar erguida, no para trepar. Con las manos ahora permanentemente libres, ¿cuál fue la siguiente gran revolución? ¿Cuándo una piedra se convirtió en una idea? En sitios como Lomekwi, en Kenia, y Gona, en Etiopía, encontramos las primeras herramientas de piedra. Pertenecen a una tecnología que llamamos oldubayense. Son simples, pero representan un cambio monumental. Sostener una roca y golpearla contra otra no es suficiente. Para crear una herramienta se necesita un salto cognitivo. Hay que visualizar un borde afilado dentro de la piedra. Hay que seleccionar el tipo de roca adecuado. Hay que entender los ángulos y la fuerza necesarios para darle forma. Esto es el nacimiento de la tecnología. ¿Quién fue el primer miembro de nuestro propio género? ¿Homo? ¿Quién era el Homo habilis, el hombre hábil? En la garganta de Olduvai, en Tanzania, se encontraron fósiles de una nueva especie. Su cerebro era notablemente más grande que el de los Australopithecus y, lo más importante, sus restos aparecieron directamente asociados a las herramientas de piedra oldubayenses. Este era el Homo habilis. Las herramientas le dieron acceso a un nuevo mundo de alimentos. Podía romper huesos para llegar al tuétano y cortar carne de los cadáveres de animales. Esta nueva dieta, rica en proteínas y grasas, proporcionó la energía necesaria para mantener un cerebro más grande, un órgano metabólicamente muy costoso. Se creó un ciclo de retroalimentación. Mejores herramientas permitían mejor comida, y mejor comida permitía un cerebro más grande, que a su vez podía crear mejores herramientas. Después de habilis, surgió un ancestro con un cuerpo sorprendentemente moderno. ¿Quién era? ¿Quién fue el primero en tener un cuerpo como el nuestro? El esqueleto casi completo de un joven conocido como el Niño de Turkana nos muestra al Homo erectus. Su anatomía es un gran cambio. Piernas largas, brazos cortos y una caja torácica en forma de barril. Este cuerpo ya no era el de un trepador. Estaba perfectamente adaptado para correr largas distancias en la sabana. Pudo haber sido una nueva estrategia de caza, la caza por persistencia. Además, el Homo erectus fue probablemente la primera especie en perder la mayor parte de su vello corporal, permitiéndole regular su temperatura a través del sudor, algo crucial para un corredor de resistencia bajo el sol africano. Con un nuevo cuerpo y un cerebro más grande, ¿qué nueva tecnología creó? ¿Qué nos dice un hacha de mano en forma de lágrima sobre la mente del Homo erectus? El Homo erectus inventó el hacha de mano achelense. A diferencia de las herramientas anteriores, estas hachas tienen una forma estandarizada y simétrica. Su fabricación requiere planificación en múltiples etapas. Para hacer un hacha achelense, no basta con golpear una piedra para obtener un filo. Hay que tener una imagen mental del producto final. Hay que girar la piedra, trabajar ambos lados y seguir una secuencia de pasos para lograr esa forma simétrica específica. Esto demuestra un pensamiento abstracto y una capacidad de planificación mucho más avanzados. Con un cuerpo de viajero y herramientas mejores, ¿qué hizo el Homo erectus a continuación? ¿Por qué salimos de África por primera vez? En Dmanisi, en el país de Georgia,
los arqueólogos encontraron fósiles de Homo erectus de 1,8 millones de años. Esta es la evidencia más antigua de humanos fuera de África. Esta fue la primera gran migración humana. No fue un viaje planificado con un destino. Fue una expansión lenta a lo largo de muchas generaciones. Probablemente, simplemente, siguieron a las manadas de animales que cazaban, expandiendo su territorio kilómetro a kilómetro. En aquel entonces, el desierto del Sahara no era la barrera infranqueable que es hoy. ¿Cómo sobrevivió un animal tropical en los climas más fríos de Eurasia? ¿Cómo el dominio del fuego nos hizo más humanos? En sitios como Gesher Benot Yaakov en Israel y la cueva de Wonderwerk en Sudáfrica, hay evidencias claras de hogueras controladas de hace casi 800.000 años. El control del fuego lo cambió todo. Cocinar los alimentos los hizo más seguros, más fáciles de digerir y extrajo más nutrientes. El fuego proporcionaba calor en climas fríos, ahuyentaba a los depredadores por la noche y, quizás lo más importante, creó un centro social. La hoguera extendió el día, permitiendo a los grupos reunirse en la oscuridad para compartir, planificar y fortalecer sus lazos sociales. ¿Qué les sucedió a las poblaciones de Homo erectus que se dispersaron y quedaron aisladas en diferentes continentes? ¿Cómo la geografía comenzó a esculpir diferentes tipos de humanos? La evolución nos enseña el concepto de especiación alopátrica. Cuando una población queda geográficamente aislada, evoluciona de forma independiente. Vemos esto en el registro fósil, con la aparición del Homo heidelbergensis en África y Europa, que probablemente descendió del Erectus. Imagina grupos de Homo erectus separados por miles de kilómetros y miles de años. Cada grupo se enfrentó a diferentes presiones ambientales. Las eras glaciales en Europa, por ejemplo, presentaban desafíos muy distintos a los de las selvas de Asia. Con el tiempo, estas poblaciones aisladas divergieron, evolucionando en direcciones distintas y dando origen a nuevas especies humanas. En la Europa glacial, ¿qué tipo de humano fue forjado por el frío? ¿Cómo se construye un neandertal? El esqueleto de un Homo neanderthalensis es inconfundible. Tenían un cráneo largo y bajo, con un arco superciliar prominente, una cavidad nasal muy grande y un cuerpo robusto y compacto. Estas no eran características aleatorias, eran adaptaciones. El cuerpo robusto y de extremidades cortas conservaba mejor el calor siguiendo las reglas ecológicas de Allen y Bergman. La gran nariz ayudaba a calentar y humedecer el aire frío y seco de la edad de hielo, antes de que llegara a los pulmones. Los neandertales fueron el resultado de cientos de miles de años de evolución en un clima glacial. ¿Cómo era el día a día de un cazador neandertal? ¿Cómo los neandertales cazaban mamuts con lanzas de madera? En Schöningen, Alemania, se encontraron lanzas de madera perfectamente conservadas de hace 300.000 años. El análisis de isótopos en sus huesos muestra que su dieta era extremadamente rica en carne de grandes animales. Sus esqueletos también muestran una alta incidencia de fracturas, similar a la de los jinetes de rodeo profesionales. Todo esto nos cuenta una historia. Los neandertales eran cazadores de emboscada. Sus lanzas no estaban diseñadas para ser arrojadas desde lejos, sino para ser usadas en ataques a corta distancia.
Tenían que acercarse mucho a animales enormes y peligrosos como mamuts y rinocerontes lanudos, lo que explica la dura vida de lesiones que muchos de ellos sufrieron. ¿Eran solo cazadores brutales o tenían un lado sensible? ¿Sentían compasión los neandertales? La respuesta podría estar en el esqueleto de un individuo encontrado en la cueva de Shanidar, en Irak. Se le conoce como Shanidar I o el Viejo. Sufrió múltiples lesiones graves en su vida. Un golpe en la cabeza que probablemente lo dejó parcialmente ciego. Un brazo derecho atrofiado y amputado. Y una severa cojera. Y sin embargo, vivió hasta una edad avanzada. Un individuo con tales discapacidades no podría haber sobrevivido solo. Alguien tuvo que cuidarlo, alimentarlo y protegerlo durante años. Esta es una fuerte evidencia de altruismo y cuidado social dentro de su grupo. Muestra una estructura social compleja y un sentido de comunidad. ¿Tenían pensamientos sobre lo que sucede después de la muerte? ¿Enterraban los neandertales a sus muertos? En sitios como La Chapelle aux Saints en Francia y la cueva de Kevara en Israel, se han encontrado cuerpos de neandertales en fosas, a menudo en una posición flexionada o fetal. Existe un debate académico sobre el significado de estos enterramientos. Quizás no tenían la misma carga simbólica que los entierros del Homo sapiens, que a menudo incluían objetos y adornos. Pero el acto de colocar deliberadamente un cuerpo en una fosa indica un tratamiento diferenciado hacia los muertos. Es una prueba de un comportamiento que va más allá de lo puramente funcional, sugiriendo algún tipo de pensamiento ritual o simbólico. Mientras los neandertales prosperaban en el oeste, ¿quiénes eran sus primos misteriosos en el este? ¿Cómo un único hueso de un dedo reveló un nuevo tipo de humano? En la cueva de Denisova, en Siberia, los científicos encontraron un pequeño fragmento de hueso de un dedo meñique y algunos molares enormes. El avance clave fue la capacidad de extraer y secuenciar ADN antiguo de estos restos. Los científicos esperaban encontrar ADN neandertal, o quizás de los primeros sapiens, pero los resultados fueron una sorpresa total. El ADN no coincidía con ningún grupo humano conocido. Pertenecía a un linaje completamente nuevo, genéticamente distinto de los neandertales y de nosotros. Los llamaron denisovanos. ¿Qué nos dice el ADN sobre la apariencia y el alcance de los denisovanos? ¿Cuál era el rostro y el reino de los denisovanos? Aunque los fósiles son increíblemente escasos, la genética nos da pistas. El análisis de la metilación del ADN ha permitido reconstruir un posible rostro. Una mandíbula encontrada en la meseta del Tíbet resultó ser denisovana, demostrando su adaptación a grandes altitudes y su legado genético en las poblaciones humanas modernas del sudeste asiático y Oceanía nos muestra que su territorio era vasto. Los denisovanos son como un pueblo fantasma. Apenas dejaron restos físicos, pero su ADN nos dice que se extendieron por toda Asia, desde las frías estepas de Siberia hasta las altas montañas del Tíbet y, probablemente, las cálidas selvas del sudeste. Eran un grupo humano exitoso y muy extendido, y en una isla aislada de Indonesia, la evolución humana tomó un rumbo aún más extraño. ¿Quiénes eran los hobbits? ¿Cómo un humano adulto puede medir solo 1 metro de altura? En la cueva de Liangbua, en la isla de Flores, se encontraron los esqueletos de una especie humana diminuta, el Homo
floresiensis. A pesar de tener un cerebro del tamaño del de un chimpancé, estaban asociados a herramientas de piedra. La respuesta parece ser el enanismo insular. Es un fenómeno evolutivo conocido en el que las especies grandes, al quedar aisladas en una isla con recursos limitados, tienden a reducir su tamaño corporal a lo largo de generaciones. Se cree que una población de Homo erectus quedó atrapada en la isla de Flores y, a lo largo de cientos de miles de años, encogió, dando lugar a esta especie única. En medio de este mundo diverso, ¿qué estaba sucediendo de vuelta en África? ¿Cuándo y dónde nosotros, Homo sapiens, nos convertimos en nosotros? Los fósiles más antiguos que se asignan a nuestra especie provienen de Jebel Irhoud en Marruecos, datados en unos 300.000 años, y de Homo Kibish en Etiopía, con casi 200.000 años. Estos hallazgos sugieren que nuestra especie no surgió en un único lugar, en un jardín del Edén. Más bien, evolucionamos a partir de un mosaico de poblaciones interconectadas a lo largo de toda África. Nuestras características anatómicas distintivas son un cráneo alto y globular, como una pelota de fútbol, y un rostro pequeño y retraído debajo de la frente. Tener un cuerpo moderno significaba que ya pensábamos como humanos modernos. ¿Cuál es la diferencia entre ser anatómicamente moderno y ser conductualmente moderno? Durante los primeros 100.000 años de nuestra existencia, las herramientas que fabricábamos de la industria musteriense eran muy similares a las que hacían los neandertales. No hay evidencias claras de arte, adornos personales o símbolos complejos en ese periodo inicial. Esto nos dice algo importante. Durante mucho tiempo, tuvimos un cuerpo como el nuestro, pero nuestro comportamiento, tal como se refleja en nuestros artefactos, no era muy diferente del de otras especies humanas. El hardware anatómico estaba listo, pero el software cultural y cognitivo aún no había experimentado su gran actualización. La gran revolución estaba por llegar. ¿Qué encendió la chispa de la creatividad humana? Como pedazos de ocre y conchas marinas lo cambiaron todo. En la cueva de Blombos, en Sudáfrica, encontramos algo nuevo, datado en unos 75.000 años. Son piezas de ocre grabadas con patrones geométricos y cuentas hechas de conchas marinas perforadas. Estos no son objetos funcionales, son símbolos. Las cuentas de collar no te ayudan a cazar, pero comunican quién eres, a qué grupo perteneces. Los grabados abstractos demuestran la capacidad de almacenar información fuera del cerebro. Este es el comienzo del pensamiento simbólico y de la cultura material compleja tal como la conocemos. ¿Cuál fue? La superpotencia que surgió con este nuevo pensamiento simbólico que nos permitió cooperar en números nunca antes vistos. El surgimiento de un lenguaje complejo, un lenguaje capaz no solo de describir el mundo físico, cuidado, un león, sino también de hablar sobre el mundo social, lo que hoy llamamos chisme, y, crucialmente, sobre cosas que no existen físicamente, mitos, dioses, leyes, naciones. A esto se le llama la revolución cognitiva, la capacidad de crear y compartir realidades imaginadas. Fue nuestra arma secreta. Permitió la cooperación flexible a gran escala entre individuos que no se conocían personalmente. Miles de personas podían unirse bajo una bandera, un dios o un mito común, algo que ninguna otra especie podía hacer. Armados con esta nueva mente y organización social,
¿Qué sucedió cuando intentamos salir de África de nuevo? ¿Por qué la gran migración de hace unos 65.000 años fue exitosa? El análisis genético de todas las poblaciones no africanas del mundo apunta a un origen común en un grupo que salió de África en ese periodo. Llevaban consigo tecnologías más avanzadas como herramientas más pequeñas y eficientes llamadas microlitos y probablemente armas de proyectil como el arco y la flecha primitivos. Esta vez fue diferente. El Homo sapiens no solo se estaba expandiendo, llevaba consigo un nuevo conjunto de herramientas cognitivas y culturales que le permitían adaptarse a casi cualquier entorno de la Tierra de una manera que ninguna especie humana anterior había logrado. ¿Cuál fue el primer punto de encuentro entre estos nuevos humanos y los antiguos señores de Oriente Medio? ¿Cómo fue la primera coexistencia entre sapiens y neandertales en Oriente Medio? Cuevas en Israel, como Skul y Kafse, cuentan una historia fascinante. Durante decenas de miles de años, las dos especies se alternaron en la ocupación de estas cuevas, siguiendo los ciclos climáticos. Piensa en Oriente Medio como una puerta giratoria. Durante los periodos climáticos más cálidos y húmedos, los sapiens se expandían hacia el norte desde África. Durante los periodos más fríos y secos, los neandertales se expandían hacia el sur desde Europa. Esto creó un largo periodo de contacto e interacción entre las dos poblaciones. La prueba de esta interacción está escrita en nuestro propio genoma. ¿Cómo sabemos que hubo cruzamiento? ¿Por qué las personas de ascendencia europea y asiática tienen ADN neandertal? La secuenciación completa del genoma neandertal en 2010 fue un hito científico. Al compararlo con los genomas de humanos modernos, se hizo un descubrimiento asombroso. Las poblaciones actuales, fuera de África, portan entre un 1% y un 4% de ADN neandertal. Esto solo puede explicarse por el mestizaje. Este cruzamiento tuvo que ocurrir después de que el grupo de sapiens saliera de África, pero antes de que se dispersara por el resto del mundo. El lugar más lógico para este encuentro fue Oriente Medio. Ese pequeño legado genético fue luego llevado por sus descendientes a todos los rincones de Eurasia y América. ¿Nos dio alguna ventaja este antiguo ADN? ¿Cómo el ADN neandertal ayudó a los sapiens a sobrevivir en nuevos continentes? Al analizar los genes neandertales que conservamos, los científicos han encontrado que muchos están relacionados con funciones clave para la supervivencia, como el sistema inmunológico, la producción de queratina para la piel y el cabello, y la adaptación a diferentes niveles de luz ultravioleta. Este proceso se llama introgresión adaptativa. En lugar de esperar miles de años para que su propio genoma desarrollara mutaciones beneficiosas para el nuevo entorno de Eurasia, el Homo sapiens obtuvo un atajo genético. A través del mestizaje, adquirieron de los neandertales un paquete de genes que ya estaban perfectamente adaptados a los patógenos, el clima y la dieta de esas nuevas tierras. Después de Oriente Medio, los sapiens se dividieron. ¿Qué pasó con los que fueron hacia el este, hacia Asia? ¿Cómo llegaron los primeros humanos a Australia? En sitios arqueológicos como Masjed Bebe, en el norte de Australia, hay evidencia de ocupación humana de hasta 65.000 años. Para llegar allí,
incluso con los niveles del mar más bajos de la edad de hielo, era necesario realizar travesías marítimas de decenas de kilómetros en aguas abiertas. La colonización de Australia es una de las pruebas más contundentes de la modernidad conductual. Requiere una planificación sofisticada, la construcción de embarcaciones, probablemente balsas de bambú, y la capacidad de navegar y mantener un objetivo más allá del horizonte. Demuestra un nivel de pensamiento abstracto y cooperación que era revolucionario. ¿A quién encontraron en el camino hacia Australia? ¿Por qué los pueblos de Melanesia tienen el ADN de un humano fantasma? El análisis genético de las poblaciones nativas de Papúa Nueva Guinea, Australia y las islas circundantes revela otra sorpresa. Además del ADN neandertal, portan un alto porcentaje, entre un 4% y un 6% de ADN denisovano. Este patrón genético nos dice que mientras nuestros ancestros viajaban a través de Asia hacia Australia, se encontraron con los denisovanos y, al igual que con los neandertales, hubo mestizaje. Esto demuestra que los denisovanos no eran un grupo marginal, sino una población exitosa y extendida por todo el sudeste asiático. ¿También confirió ventajas este ADN denisovano? ¿Cómo un gen denisovano ayuda a los tibetanos a respirar en las montañas más altas del mundo? Las poblaciones tibetanas modernas tienen una variante genética única en un gen llamado EPASS1. Esta variante les permite prosperar en ambientes de bajo oxígeno a gran altitud. Resulta que esta variante es casi idéntica a la encontrada en el genoma denisovano de la cueva de Siberia. Esta es otra clara historia de introgresión adaptativa. Cuando los Homo sapiens llegaron a la meseta del Tíbet, se enfrentaron al desafío extremo de la hipoxia. A través del mestizaje con los denisovanos, que ya llevaban miles de años adaptados a ese entorno, adquirieron una solución genética inmediata que les permitió colonizar uno de los lugares más inhóspitos del planeta, con Asia y Australia pobladas. ¿Qué sucedió cuando los sapiens finalmente entraron en Europa, el corazón del territorio neandertal, como era Europa cuando llegó el Homo sapiens? Las reconstrucciones paleoambientales nos pintan un cuadro de la Europa de hace 45.000 años. Era un continente frío, dominado por la tundra y la estepa. Estaba poblado por una megafauna impresionante: mamuts lanudos, rinocerontes lanudos, leones de las cavernas, y estaba habitado por poblaciones de neandertales bien establecidas. Imagina un mundo desafiante, pero inmensamente rico en recursos para un grupo de cazadores hábiles. Durante cientos de miles de años, los neandertales habían sido los dueños y señores de este dominio. Pero ahora, nuevos humanos estaban llegando. ¿Qué tarjeta de presentación cultural trajeron los sapiens a Europa? ¿Qué nos dice el arte de la cueva de Chauvet sobre la mente de los primeros europeos modernos? La llegada del sapiens a Europa marca el inicio de la cultura auriñaciense. Con ella vemos una explosión de creatividad sin precedentes. El arte rupestre sofisticado de cuevas como Chauvet, las famosas estatuillas de Venus, flautas hechas de hueso de pájaro y una gran variedad de adornos personales complejos. Esto era algo completamente nuevo. El arte no era solo decoración, era una herramienta para comunicar mitos, para registrar conocimientos sobre el mundo animal, para realizar rituales y para fortalecer la identidad de los grupos. Revela un mundo interior
una vida simbólica de una riqueza y complejidad que, hasta donde sabemos, los neandertales no poseían en la misma escala. ¿Cómo se comparaban las herramientas de los sapiens con las de los neandertales? ¿Puede un filo de piedra ser mejor que otro? Los neandertales utilizaban principalmente la tecnología musteriense, que consistía en producir lascas a partir de un núcleo de piedra. Los sapiens introdujeron la tecnología de hojas o láminas del Paleolítico superior. La tecnología de láminas era mucho más eficiente. De un único bloque de piedra preparado, un artesano hábil podía extraer muchas más láminas largas y delgadas, produciendo una cantidad mucho mayor de filo cortante que con la técnica musteriense. Esto significaba que necesitaban pasar menos tiempo buscando buena materia prima y podían producir herramientas más estandarizadas y versátiles como cuchillos, raspadores o puntas de proyectil. ¿Cuál fue el invento que cambió las reglas de la caza? ¿Qué es un atlatl y por qué fue un arma tan revolucionaria? En los yacimientos arqueológicos del Paleolítico superior encontramos una nueva herramienta, el propulsor de lanzas, a menudo llamado por su nombre azteca, atlatl. La física es simple, pero genial. El atlatl funciona como una extensión del brazo del cazador. Permite lanzar un dardo o una lanza ligera con mucha más fuerza, velocidad y alcance de lo que sería posible solo con el brazo. Esta innovación cambió las reglas del juego. Permitía a los sapiens cazar animales grandes y peligrosos desde una distancia segura, reduciendo drásticamente el riesgo de lesiones en comparación con la caza a corta distancia de los neandertales, con mejores herramientas y armas. ¿Cómo les dio una ventaja? La estructura social de los sapiens. ¿Por qué tener amigos en valles lejanos era una ventaja de supervivencia? En los yacimientos de sapiens es común encontrar materiales exóticos como sílex de alta calidad o conchas marinas para adornos que provienen de canteras situadas a cientos de kilómetros de distancia. Esto es extremadamente raro en los yacimientos neandertales. Esto es una prueba indirecta de la existencia de redes sociales y de intercambio a larga distancia. Estas redes funcionaban como una póliza de seguros. Si un grupo local sufría una mala temporada de caza o una sequía, podía contar con la ayuda de sus aliados en otras regiones. Los neandertales, que parecen haber vivido en grupos más pequeños y aislados, carecían de esta red de seguridad social. ¿Durante cuánto tiempo vivieron las dos especies una al lado de la otra en Europa? ¿Cómo fueron los 10.000 años de coexistencia en Europa? El registro arqueológico muestra un largo período de solapamiento, de unos 10.000 años. Sitios como la Grotte Mandrin en Francia muestran ocupaciones alternas de ambas especies. Incluso vemos industrias de transición como la Châtel-Perroniense, donde los neandertales parecen haber adoptado algunas de las tecnologías y adornos de los sapiens. La sustitución de los neandertales por los sapiens no fue una guerra relámpago, fue un proceso lento y complejo. Hubo interacción, intercambio cultural y, como nos muestra la genética, incluso mestizaje, aunque fuera poco frecuente. Fue una larga y gradual transición demográfica. Frente a todas estas ventajas de los sapiens, ¿cuál fue el primer gran factor que condujo al declive de los neandertales? ¿Era estable el clima de la edad de hielo? La respuesta es no.
Los datos de los núcleos de hielo de Groenlandia nos muestran que el clima del último período glacial fue extremadamente inestable. Estuvo marcado por oscilaciones climáticas muy rápidas y violentas, conocidas como eventos de Heinrich y Tensgaard-Oeschger. Piensa en cambios climáticos que hoy tardan siglos en producirse, ocurriendo en el lapso de unas pocas décadas. Las temperaturas podían desplomarse varios grados muy rápidamente, transformando paisajes de bosque en tundras áridas y frías en una sola vida humana. ¿Por qué los neandertales eran más vulnerables a estos cambios climáticos? ¿Cómo afecta un cambio climático repentino a un cazador especializado? Los neandertales eran especialistas. Su cuerpo y su tecnología estaban magníficamente adaptados a cazar grandes animales en los bosques y estepas boscosas de la Eurasia glacial. Sus presas dependían directamente de estos hábitats. Cuando las crisis climáticas repentinas hacían colapsar estos ecosistemas, los neandertales se encontraban en problemas. Las poblaciones de animales que cazaban disminuían o se desplazaban. Esto fragmentó a las poblaciones neandertales, dejándolas en pequeños bolsones o refugios, aisladas unas de otras y demográficamente muy frágiles. ¿No se vieron afectados los sapiens por el mismo clima? ¿Por qué los sapiens eran más resilientes a las crisis climáticas? Sí, se vieron afectados, pero estaban mejor preparados. El análisis de los restos de comida en sus yacimientos muestra una dieta mucho más amplia. Comían grandes mamíferos, sí, pero también pequeños mamíferos como conejos y liebres, aves, pescado, marisco y una mayor variedad de plantas. Los sapiens eran generalistas. Su tecnología era más diversa, incluyendo posiblemente redes, trampas y anzuelos. Esta flexibilidad les dio una ventaja crucial. Si una fuente de alimento desaparecía debido a un cambio climático, tenían muchas otras opciones a las que recurrir. Esto los hizo mucho menos susceptibles al colapso ecológico. ¿Fue directa la competencia por los recursos? La competencia fue una guerra o una batalla económica. La ecología nos habla del principio de exclusión competitiva. Dos especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico en el mismo hábitat durante mucho tiempo. Los modelos computacionales que simulan la interacción de las dos poblaciones apoyan esta idea. La extinción de los neandertales probablemente no fue el resultado de una violencia sistemática. Fue algo más sutil. Imagina dos poblaciones compitiendo por los mismos ciervos, las mismas vallas, las mismas cuevas. Si una de ellas, el Homo sapiens, era solo un 1% más eficiente en la extracción de esos recursos, con el tiempo, a lo largo de cientos de generaciones, el efecto se acumula. Esto se traduciría en una lenta disminución de la tasa de natalidad y un ligero aumento de la tasa de mortalidad de los neandertales, hasta que su población dejó de ser viable. ¿Y si nuestra mayor arma fuera invisible? Pudimos haber traído enfermedades de África para las que los neandertales no tenían defensa. Aunque la evidencia directa es difícil de encontrar, esta es una hipótesis plausible. Se basa en paralelismos históricos, como el devastador efecto de las enfermedades europeas, viruela, sarampión, sobre las poblaciones nativas americanas tras el contacto. El análisis de genomas de patógenos antiguos es un campo emergente que podría dar respuestas. Es la hipótesis del diferencial de enfermedades. El Homo sapiens
al haber evolucionado durante más tiempo en los trópicos africanos, probablemente portaba un conjunto de patógenos a los que estaba adaptado. Para la población inmunológicamente ingenua de los neandertales, que llevaban cientos de miles de años aislados en Eurasia, enfermedades que para nosotros eran una simple molestia, podrían haber sido epidemias mortales. Hay una cuestión de números que pudo haber sido decisiva. Éramos simplemente más numerosos. ¿Es la demografía el destino? Los análisis genéticos de los pocos genomas neandertales que tenemos sugieren que su población total siempre fue muy pequeña. También muestran signos de baja diversidad genética y endogamia. Una población pequeña y fragmentada es extremadamente vulnerable a la extinción. Un invierno especialmente duro, una enfermedad o una simple racha de mala suerte en los nacimientos pueden hacer desaparecer a un grupo local para siempre. Mientras tanto, la llegada constante de nuevas bandas de sapiens, con una población global mucho mayor anclada en África, creó una presión demográfica que los neandertales simplemente no pudieron soportar a largo plazo. ¿Y si la respuesta no es una única causa, sino una combinación de todas ellas? ¿Cuál es el modelo más aceptado hoy para la extinción de los neandertales? La mayoría de los científicos apoyan modelos de múltiples factores. Las simulaciones por ordenador que combinan la inestabilidad climática, la competencia por recursos y la dinámica de las poblaciones son las que mejor explican los datos que tenemos. No hubo una bala de plata, una única causa. El escenario más probable fue una tormenta perfecta. Las poblaciones neandertales ya estaban debilitadas, fragmentadas por un clima muy inestable y una baja diversidad genética. La llegada de un nuevo competidor, el Homo sapiens, que era tecnológicamente más avanzado, socialmente mejor conectado, más adaptable y sobre todo más numeroso, pues simplemente el golpe final. ¿Dónde estuvo el último refugio de los neandertales? ¿Por qué Gibraltar fue el último bastión neandertal? En cuevas como la de Gorham, en Gibraltar, se han encontrado las evidencias más recientes de ocupación neandertal, datadas hasta hace unos 28.000 años. Esta zona ofrecía un clima relativamente más suave y una rica variedad de recursos, incluyendo mariscos y mamíferos marinos. La península ibérica funcionó como un refugio climático y un callejón sin salida geográfico. A medida que el sapiens se expandía por Europa, las poblaciones neandertales fueron empujadas gradualmente hacia el sur, encontrando en estas costas del sur un último lugar donde pudieron sobrevivir unos milenios más, antes de desaparecer para siempre. Con la desaparición de los neandertales, ¿qué pasó con los otros humanos del mundo? ¿Qué pasó con los últimos Homo erectus en Indonesia? En un yacimiento llamado Enggandong, en la isla de Java, se encontraron fósiles de Homo erectus que han sido datados en un periodo sorprendentemente reciente, hace unos 117.000 a 108.000 años. Esto significa que el Homo erectus, la primera especie humana en salir de África, sobrevivió en reductos aislados del sudeste asiático durante un tiempo increíblemente largo. Su extinción final parece coincidir con un periodo de grandes cambios ambientales en la región y, no por casualidad, con la expansión del Homo sapiens por la misma zona. ¿Y los pequeños hobbits? ¿Cómo fue su final? La llegada de los sapiens
¿Selló el destino del Homo floresiensis? Los fósiles más recientes del Homo floresiensis en la isla de Flores están datados en torno a hace 50.000 años. Esta fecha coincide de manera muy cercana con la primera evidencia de la llegada del Homo sapiens a esa región del mundo. El patrón se repite una vez más. Una especie humana endémica que había sobrevivido aislada durante cientos de miles de años desaparece del registro fósil justo cuando nuestra especie llega a su territorio. La competencia por los recursos en una isla pequeña debió ser intensa y el desenlace rápido. ¿Y los denisovanos? ¿Cómo desapareció un pueblo tan extendido? ¿Cómo se borra del mapa un pueblo fantasma? La historia de la extinción de los denisovanos es la más difícil de contar, simplemente porque apenas tenemos fósiles. Nuestra principal evidencia de su existencia es su legado genético en las poblaciones modernas. Un legado que nos muestra que fueron gradualmente reemplazados y asimilados por las poblaciones de sapiens que se expandían por Asia. A diferencia de los neandertales en Europa, los denisovanos no eran una población única y cohesionada, sino probablemente grupos muy dispersos por el vasto continente asiático. Su desaparición fue un proceso fragmentado. Distintos grupos desaparecieron en distintos momentos, enfrentándose a las mismas presiones que sus primos occidentales. Un clima cambiante y la imparable llegada de un nuevo tipo de humano. Hace unos 25.000 años, el mundo se volvió extrañamente silencioso. ¿Qué significó eso para nosotros? ¿Cómo era el mundo cuando nos convertimos en la única especie humana? Con el planeta para nosotros solos, la expansión del Homo sapiens se aceleró. Colonizamos los últimos rincones habitables, como las frías estepas de Siberia, y, desde allí, el continente americano. La innovación cultural también se aceleró, con culturas como la gravetiense y la magdaleniense, produciendo arte y tecnología aún más sofisticados. Por primera vez en millones de años, solo un tipo de humano caminaba sobre la Tierra. Libres de la competencia con otras especies humanas, nuestra población floreció. Nos convertimos en la primera y única especie en tener una distribución verdaderamente global. ¿Qué perdimos para siempre cuando los demás se fueron? ¿Qué formas de ser humano se perdieron? Cada especie humana representaba una solución única al desafío de la existencia. Perdimos la increíble robustez y adaptación al frío de los neandertales, la adaptación a la alta montaña de los denisovanos y la asombrosa capacidad del Homo floresiensis para sobrevivir con un cerebro pequeño en un entorno aislado. Se perdió la diversidad. Perdimos otras maneras de pensar, otras formas de percibir el mundo, otras soluciones a los problemas de la vida. La nuestra es la única versión de la humanidad que ha sobrevivido, pero es importante recordar que no fue la única posible. Fue inevitable nuestra supervivencia. Y si un pequeño cambio en la historia hubiera llevado a un resultado diferente, la evolución no tiene un objetivo. Está llena de contingencia, de sucesos fortuitos. Hace unos 74.000 años, la erupción del supervolcán Toba en Sumatra causó un invierno volcánico global que, según algunos científicos, pudo haber llevado a nuestra especie al borde de la extinción, creando lo que se conoce como un cuello de botella genético. Nuestra supervivencia no estaba predestinada.
Sobrevivimos a la erupción de Toba por muy poco. Si el clima hubiera sido ligeramente diferente, si los neandertales hubieran tenido una organización social un poco más parecida a la nuestra, si la primera gran migración fuera de África hubiera fracasado, el mundo hoy podría ser muy diferente. Quizás seríamos nosotros, la especie extinta, cuyo ADN se encuentra en el genoma de los neandertales. Al quedarnos solos, empezamos a cambiar el propio planeta. ¿Cuál fue el siguiente gran paso? ¿Cómo la invención de la agricultura cambió nuestra relación con el mundo? Hace unos 12.000 años, en varios lugares del mundo de forma independiente, comenzó el Neolítico. Dejamos de ser cazadores, recolectores, nómadas y nos hicimos sedentarios, domesticando plantas y animales. Esto provocó un crecimiento exponencial de la población. La agricultura fue la base de todo lo que vino después: los pueblos, las ciudades, las civilizaciones. Por primera vez podíamos producir un excedente de alimentos, lo que permitió la especialización del trabajo. Soldados, sacerdotes, artesanos, reyes. Esto consolidó nuestro dominio sobre el planeta y supuso el fin del estilo de vida que había definido a todos los humanos durante millones de años. Pero el legado de los otros humanos desapareció por completo. ¿Cómo nos afectan hoy los fantasmas genéticos de nuestros primos? La ciencia moderna nos permite encontrar las huellas de estos encuentros antiguos en nuestra salud actual. Los estudios de asociación genómica han relacionado variantes genéticas heredadas de neandertales y denisovanos con una serie de rasgos modernos, desde alergias y depresión hasta la coagulación de la sangre y la respuesta inmunitaria a virus, como el de la COVID-19, genes que pudieron ser muy útiles en la edad de hielo, como uno que promovía una rápida respuesta inflamatoria para combatir infecciones en heridas, pueden tener efectos inesperados y a veces perjudiciales en nuestro entorno moderno y estéril. La herencia de nuestros primos extintos no es un eco silencioso, es una parte activa y compleja de nuestra biología. ¿Está completa la historia de encuentros y extinciones? ¿Podría haber otra especie humana aún por descubrir? La respuesta es casi seguro que sí. El árbol genealógico humano se complica cada año con nuevos descubrimientos, como el Homo naledi en Sudáfrica o el Homo luzonensis en Filipinas. Además, nuevas tecnologías como la paleoproteómica o el análisis de ADN extraído directamente del sedimento del suelo de las cuevas nos permiten encontrar rastros de humanos antiguos, incluso donde no hay fósiles. La historia de la evolución humana se está reescribiendo constantemente. Cada nuevo hallazgo nos muestra que nuestro pasado fue mucho más complejo y diverso de lo que imaginábamos. Es casi seguro que todavía hay personajes y capítulos enteros de esta gran historia esperando ser descubiertos. Habiendo recorrido todo este viaje, ¿cuál es la conclusión final sobre por qué estamos solos? Entonces, ¿por qué somos los únicos que quedamos? La respuesta no es una sola cosa, sino la síntesis de todo lo que hemos visto. Nuestra capacidad única para la cultura simbólica y la cooperación a gran escala, una tecnología más adaptable, redes sociales más extensas, una demografía más robusta y probablemente una buena dosis de suerte. No fue un único factor decisivo, fue una cascada de pequeñas ventajas que, en el contexto de un mundo
con cambios climáticos drásticos, se fueron acumulando a nuestro favor a lo largo de miles de años. Al final, fuimos la especie humana más adaptable, la que mejor supo innovar y cooperar para superar cualquier desafío. ¿Qué nos enseña nuestra soledad en el planeta sobre la responsabilidad? ¿Qué lección nos da para el futuro nuestra supervivencia en solitario? Nuestra supervivencia nos ha llevado a una nueva era geológica, el Antropoceno, definida por nuestro impacto en el planeta. Somos ahora la principal fuerza de cambio y estamos impulsando lo que muchos científicos llaman la sexta extinción masiva. Hay una profunda ironía en nuestra historia. Las mismas cualidades que nos permitieron superar a las otras especies humanas y dominar el planeta, nuestra adaptabilidad, nuestra innovación, nuestra capacidad de cooperación, son ahora las herramientas que debemos usar para gestionar la crisis que nosotros mismos hemos creado. Al convertirnos en los únicos herederos, nos convertimos también en los únicos guardianes del legado de la vida en la Tierra. La historia de la familia humana es también una historia de la mente, más allá de cuidar a los enfermos. ¿Cómo expresaban los neandertales su mundo interior? La evidencia es sutil, pero está ahí. Usaban pigmentos como el ocre rojo y negro, no solo para tareas funcionales, sino quizás para decorar sus cuerpos. En el yacimiento de Krapina, en Croacia, se encontraron garras de águila con marcas que sugieren que fueron usadas como colgantes. En otros lugares, vemos grabados abstractos en huesos. Cada uno de estos hallazgos es una pequeña ventana a la mente neandertal. Aunque no tuvieron la explosión artística del Sapiens, demuestran una conciencia simbólica. Muestran que ellos también tenían la necesidad de crear belleza, de marcar la identidad, de dejar una huella más allá de la mera supervivencia. ¿Podían hablar los neandertales? La evidencia anatómica, como el hueso hioides encontrado en la cueva de Guevara, que es virtualmente idéntico al nuestro y es crucial para el habla, sugiere que sí. Su anatomía auditiva también era similar a la nuestra, sintonizada con las frecuencias del habla humana. Genéticamente, poseían la misma variante del gen FOXP2, fuertemente asociado con el lenguaje. Todo indica que tenían el equipo físico y genético necesario para hablar. El debate no es tanto sobre si podían hablar, sino sobre la complejidad de su lenguaje. ¿Podían construir frases complejas? ¿Usar tiempos verbales? ¿Contar historias? Nunca lo sabremos con certeza, pero es muy probable que sus vidas no fueran silenciosas. ¿Qué nos dice el Círculo de Bruniquel sobre la mente neandertal? En las profundidades de la cueva de Bruniquel, en Francia, a más de 300 metros de la entrada, se encuentra una de las construcciones humanas más antiguas conocidas. Data de hace 173.000 años. Son dos estructuras circulares hechas con cientos de estalagmitas deliberadamente rotas y dispuestas. Imagina la escena. Un grupo de neandertales trabajando juntos en la oscuridad total, iluminados solo por antorchas, construyendo esta enigmática estructura. Esto demuestra planificación, cooperación y un dominio del fuego en ambientes subterráneos profundos. El propósito es un misterio, pero su naturaleza no funcional sugiere un fin ritual o simbólico, mucho antes de lo que se creía posible para ellos. Si la mente neandertal era tan compleja,
¿Por qué su tecnología cambió tan poco durante más de 200.000 años? ¿Por qué la cultura musteriense fue tan estable? El registro arqueológico muestra que la industria de herramientas musteriense, asociada a los neandertales, permaneció prácticamente sin cambios durante más de 200.000 años. Esta estasis cultural es uno de los mayores contrastes con el Homo sapiens. Una posible explicación reside en su demografía. Con poblaciones pequeñas y aisladas, la innovación era más difícil de generar y, sobre todo, de transmitir y conservar. Una nueva idea podía perderse fácilmente si el pequeño grupo que la poseía desaparecía. La mente neandertal era capaz de mucho, pero su estructura social pudo haber limitado su capacidad para la innovación cultural acumulativa. Ahora, volvamos a nuestra propia especie y a un momento en que casi desaparecemos. ¿Qué ocurrió en Pinnacle Point que pudo habernos salvado de la extinción? Hace unos 170.000 años, durante un período glacial extremo, la humanidad se redujo a una población muy pequeña. En la costa sur de Sudáfrica, en cuevas como Pinnacle Point, encontramos evidencia de cómo sobrevivieron. Explotaron sistemáticamente los recursos marinos, como los mariscos, que son una fuente de alimento fiable incluso en tiempos difíciles, y desarrollaron una nueva tecnología, el tratamiento térmico de la piedra para fabricar mejores herramientas. Piensa en este lugar como un laboratorio para la supervivencia. Obligados por la necesidad, estos pequeños grupos de sapiens innovaron, aprendieron a explotar nuevos alimentos y a mejorar radicalmente su tecnología. Es posible que la población humana entera descienda de estos pocos supervivientes costeros. ¿Por qué la capacidad de contar historias es la mayor ventaja evolutiva? La neurociencia de la narrativa muestra cómo nuestros cerebros están cableados para procesar información en forma de historias. La estructura del lenguaje humano permite comunicar no solo hechos, sino también intenciones, emociones y contextos. Una historia puede transmitir información de supervivencia de forma memorable. No vayas a ese recodo del río al atardecer, porque allí es donde los leones beben, pero va más allá. Las historias crean lazos sociales, definen quiénes somos nosotros frente a ellos y permiten la creación de leyes, mitos e identidades compartidas, que, como vimos, pueden unir a millones de personas. ¿Qué nos dice la diversidad de herramientas del Paleolítico Superior sobre la cultura sapiens? A diferencia de la uniformidad musteriense, el Paleolítico Superior del Sapiens se divide en una rápida sucesión de culturas arqueológicas distintas: auriñaciense, gravetiense, solutrense, magdaleniense. Cada una tiene su propio estilo característico de puntas de lanza, herramientas y formas de arte. Esto demuestra que la cultura del Homo sapiens era dinámica, cambiaba rápidamente en el tiempo y variaba geográficamente. Era regional. Esto refleja una transmisión cultural mucho más fluida y una mayor propensión a la innovación, creando identidades locales y tradiciones que se sucedían unas a otras, a un ritmo que nunca antes se había visto. Con esta nueva mente, ¿cómo se produjo exactamente la colonización de la última gran frontera, las Américas? ¿Cómo llegamos a las Américas? La evidencia genética y arqueológica apunta a que los primeros americanos llegaron desde Siberia a través del puente terrestre de Beringia.
que conectaba Asia y América durante la última edad de hielo. No fue un cruce rápido. Beringia era un vasto continente por derecho propio. Es probable que poblaciones humanas vivieran allí durante miles de años, genéticamente aisladas, antes de expandirse hacia el sur. El debate actual se centra en si esta expansión se produjo a través de un corredor libre de hielo que se abrió en el interior del continente o siguiendo la costa del Pacífico en embarcaciones. Nuestra llegada a nuevos continentes a menudo coincidió con otro gran evento. ¿Cómo fue la vida en el continente perdido de Beringia y la posterior colonización de América? El análisis de polen antiguo, extraído de sedimentos marinos, indica que Beringia no era un páramo helado, sino una estepa de arbustos relativamente habitable. Los yacimientos arqueológicos en Siberia y Alaska, junto con la genética de las poblaciones nativas americanas, nos permiten reconstruir esta saga. Imagina un mundo de frío extremo, pero lleno de grandes mamíferos. Durante milenios, este fue el hogar de los ancestros de los primeros americanos. Cuando los glaciares comenzaron a retroceder, se abrieron dos posibles rutas hacia el sur. La ruta del corredor interior, entre dos enormes capas de hielo. Habría sido un viaje difícil y estéril. La ruta costera, siguiendo el litoral del Pacífico en pequeñas embarcaciones, parece cada vez más probable. Habría ofrecido abundantes recursos marinos, como algas, mariscos y mamíferos marinos, creando una autopista de kelp hacia el sur. Sea cual sea la ruta, una vez que superaron las capas de hielo, los humanos se encontraron con dos continentes vírgenes, repletos de una megafauna que nunca había visto a un cazador como el Homo sapiens. La expansión fue increíblemente rápida, llegando desde Alaska hasta la Patagonia en apenas un par de miles de años. ¿Qué papel jugamos en la desaparición de los mamuts, los tigres dientes de sable y los perezosos gigantes? La cronología es sospechosa. En Australia, en América del Norte y en América del Sur, la extinción de la mayoría de los grandes mamíferos, la megafauna, ocurre poco después de la llegada del Homo sapiens. En yacimientos arqueológicos encontramos huesos de mamut con marcas de herramientas y puntas de lanza asociadas a sus esqueletos. El debate aquí se centra entre dos hipótesis principales: overkill, exceso de caza, o overchill, cambio climático. La realidad es probablemente una combinación de ambas. El rápido calentamiento al final de la edad de hielo ya estaba estresando a estas especies, adaptadas al frío. La llegada de un nuevo depredador súper eficiente que cazaba en grupo y con armas de proyectil pudo haber sido el golpe de gracia para estas poblaciones ya vulnerables. No fue un acto de malicia, sino la consecuencia de una especie increíblemente exitosa expandiéndose por un nuevo territorio. ¿Podemos ver la hibridación en los propios fósiles? En algunos casos, sí. El esqueleto de un niño encontrado en Lapedo, Portugal, datado después de la desaparición de los neandertales, muestra una mezcla de rasgos de sapiens y neandertal. Aún más espectacular es el caso de un individuo de la cueva de Oase, en Rumanía. Su análisis de ADN reveló que tenía un tatarabuelo neandertal, apenas 4 o 6 generaciones antes. Estos fósiles son la prueba física y genética del contacto. El individuo de Oase, en particular,
nos muestra que el mestizaje ocurrió no solo en el primer encuentro en Oriente Medio, sino también más tarde, cuando los sapiens se expandieron por Europa. Nos da una imagen mucho más íntima y personal de la coexistencia. No eran solo dos poblaciones compitiendo a distancia. En ocasiones se encontraban, interactuaban y tenían descendencia. La historia de su desaparición es también, en una pequeña parte, una historia de absorción. ¿Tiene el ADN de nuestros primos extintos un lado oscuro para nuestra salud moderna? Sí. Los mismos estudios que revelaron las ventajas de la introgresión también han encontrado asociaciones con rasgos negativos en el contexto actual. Variantes genéticas heredadas de los neandertales se han relacionado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, la enfermedad de Crohn, lupus y otras enfermedades autoinmunes. También se ha relacionado con la tendencia a la depresión y la adicción a la nicotina. Esto es un ejemplo de desajuste evolutivo. Un gen que era beneficioso en el Paleolítico puede volverse perjudicial en un entorno del siglo XXI. Por ejemplo, una variante genética que promovía una coagulación más rápida de la sangre era excelente para un cazador que sufría heridas frecuentes, pero en una sociedad sedentaria aumenta el riesgo de trombosis y accidentes cerebrovasculares. De manera similar, una respuesta inmunitaria muy agresiva, útil contra los parásitos de la edad de hielo, puede volverse contra nosotros en forma de alergias y enfermedades autoinmunes. Somos el producto de una herencia genética compleja, un mosaico de adaptaciones a mundos que ya no existen, que nos enseñan los descubrimientos más recientes como el Homo naledi y el Homo luzonensis. El Homo naledi, encontrado en las profundidades de un sistema de cuevas en Sudáfrica, presenta una extraña mezcla de rasgos primitivos, como un cerebro pequeño, y modernos. El Homo luzonensis, de Filipinas, también combina características de diferentes épocas evolutivas. Ambos son sorprendentemente recientes, coexistiendo con el Homo sapiens. Estos descubrimientos rompen la idea de una progresión lineal y simple en la evolución humana. Demuestran que durante la mayor parte de nuestra historia, el mundo fue un lugar mucho más diverso, con diferentes experimentos humanos desarrollándose en paralelo. El Homo naledi, en particular, desafía nuestras ideas sobre el comportamiento complejo. A pesar de su pequeño cerebro, parece que depositaban deliberadamente a sus muertos en esas cámaras de difícil acceso, un comportamiento que creíamos exclusivo de especies con cerebros grandes. Cada uno de estos descubrimientos añade una nueva capa de complejidad y misterio a nuestra historia familiar. Cómo las nuevas tecnologías están revolucionando el estudio de nuestro pasado. El campo de la paleogenética avanza a una velocidad vertiginosa. Ahora podemos recuperar ADN de especímenes de cientos de miles de años. La paleoproteómica nos permite identificar especies a partir de proteínas antiguas que se conservan mejor que el ADN. Y la técnica de analizar el ADN del sedimento nos permite saber qué especies, tanto humanas como animales, habitaron una cueva, sin necesidad de encontrar un solo hueso. Estas herramientas nos están abriendo ventanas al pasado que eran impensables hace una década. El análisis de ADN del sedimento en la cueva de Denisova, por ejemplo, ha revelado la secuencia de ocupación de denisovanos
neandertales y sapiens a lo largo del tiempo. Con estas tecnologías podemos empezar a dibujar un mapa mucho más detallado de dónde vivían los humanos antiguos, cuándo se encontraron y cómo interactuaron. Estamos encontrando a los fantasmas del pasado molécula a molécula. ¿Qué define a un humano? Los descubrimientos de los neandertales, los denisovanos, los floresiensis y los naledi nos obligan a cuestionar nuestras definiciones. ¿Es el tamaño del cerebro? Floresiensis tenía uno pequeño, pero fabricaba herramientas. ¿Es la cultura? Los neandertales construyeron Bruniquel. ¿Es la compasión? El viejo de Shanidar sugiere que la tenían. Quizás la lección es que no hay una única manera de ser humano. La humanidad no es un punto final, sino un espectro de posibilidades. Nuestra especie, Homo sapiens, es solo una de esas posibilidades, la que por una combinación de habilidad y suerte logró sobrevivir. Al estudiar a los otros, no solo aprendemos sobre ellos, sino que también nos vemos obligados a reevaluar qué significa realmente ser nosotros. ¿Qué significa ser la única especie consciente de su propia historia? Imagina por un momento un mundo donde te encuentras con otro tipo de humano en el bosque, alguien que es a la vez familiar y profundamente diferente. Durante millones de años, esa fue la norma. Ahora estamos solos. Somos, hasta donde sabemos, la única especie en este planeta capaz de mirar a las estrellas y preguntarse por su lugar en el universo, la única capaz de desenterrar a sus propios ancestros y contar su historia. Esta soledad conlleva un peso, nos otorga una perspectiva única, pero también una responsabilidad abrumadora sobre el futuro de la conciencia en la Tierra. ¿Cuál ha sido el resumen de nuestro increíble viaje? La historia comienza con un simio que se yergue en la sabana africana. Con las manos libres, convierte una piedra en una idea. Con un cuerpo nuevo, sale de su continente natal y con el don del fuego, aprende a sobrevivir en nuevos mundos. Mientras tanto, en continentes aislados, sus primos evolucionan en formas diferentes. Finalmente, una nueva mente emerge en África, una mente capaz de crear símbolos, contar historias y unir a extraños. Este nuevo humano se expande por el mundo, se encuentra, compite y se mezcla con sus parientes, hasta que un día se encuentra solo. Desde ese silencio, construye civilizaciones, divide el átomo y deja sus huellas en otro mundo. Ha sido un viaje increíble, creativo y a menudo destructivo, el del único humano que queda. La historia nos ha enseñado que la diversidad humana era la norma y una única especie, la excepción. ¿Qué nos depara el futuro? Habiendo eliminado toda nuestra diversidad biológica, la que existía entre las diferentes especies humanas, ahora nos enfrentamos al futuro de nuestra inmensa diversidad cultural. Las mismas fuerzas de conexión global que nos hacen más fuertes también amenazan con homogeneizar nuestras culturas, lenguas y formas de ver el mundo. ¿Hemos aprendido la lección que nos enseñó la extinción de nuestros primos? ¿La historia de la extinción en la familia humana realmente ha terminado? ¿O simplemente estamos en un nuevo capítulo, uno escrito por nosotros mismos? Hemos recorrido un largo camino, desde nuestros primeros pasos hasta convertirnos en los únicos humanos en un planeta que ahora moldeamos a nuestro antojo. La ciencia nos muestra que nuestra supervivencia no fue un destino manifiesto,
sino el resultado de una compleja interacción de adaptabilidad, innovación, conexión social y azar, en un mundo en constante cambio. La historia de nuestros primos extintos no es solo un eco del pasado, es un espejo que refleja nuestra propia naturaleza y una advertencia sobre la fragilidad de la diversidad. Gracias por acompañarme en este viaje y como siempre, mantén la curiosidad, mantén la calma. Te veo en la próxima historia.